Historia de la Constitución Mexicana. La Constitución Mexicana está plasmada en un libro que contiene los principios y objetivos de la nación. Establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos. Contiene 136 artículos y 19 transitorios, distribuidos en 9 títulos. Ahora te presentaré en orden cronológico una breve reseña de la historia de nuestra Constitución de los Estados Unidos mexicanos. La Constitución de Cádiz de 1812. En esta Constitución no se precisaban los derechos humanos, pero sin embargo, varios de ellos como la igualdad, la libertad, la propiedad, la seguridad jurídica y algunos derechos políticos y educativos estaban presentes en ella. Constitución de Apaxingán de 1814. Este documento fue inspirado en el documento de José María Morelos y Pavón, Los sentimientos de la nación. Abarca además los principios de la Constitución de Cádiz y del modelo liberal democrático de la Constitución francesa, y reconoce los derechos laborales así como los derechos humanos mencionados en la Constitución de Cádiz. Constitución de 1824. Fue promulgada el 4 de octubre de 1824. Planteaba un pacto entre los estados. Dividía a la República en 19 estados y 5 territorios. Cada estado elegiría su gobierno y su Congreso. El gobierno se compondría de 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Constitución de las 7 leyes de 1836. Cuando Antonio López de Santa Anna llega al poder con una postura conservadora, abolió la legislación anterior por ser de un carácter netamente liberal y procede a estructurar el Estado en una república centralista cuyas bases fueron asentadas en estas 7 leyes de 1836. Cabe mencionar que en esta sí existe un apartado para los derechos. La primera ley de estas 7 se denominaba Derechos y Obligaciones de los Mexicanos y Habitantes de la República y reconocía los derechos de igualdad, nacionalidad, libertad, propiedad, seguridad jurídica y derechos políticos, pero sin embargo seguían sin reconocer los derechos de libertad de culto y creencias. Constitución de 1857. Después del mandato de Santa Anna quedó como presidente sustituto Ignacio Comonfort, que el 5 de febrero firmó la Constitución Política de 1857, de carácter liberal y federal. En su capítulo primero de nombre Los derechos del hombre, reconocían los derechos a la libertad de expresión, asociación y portación de arma, reafirmaban la abolición a la esclavitud y eliminaba la prisión por deudas civiles, las formas crueles de castigo y la pena de muerte. De igual manera prohibió los títulos de nobleza y se establecieron los principios de legalidad. Sin embargo, siguieron sin tratarse los temas referentes a los derechos de la mujer y la libertad de creencias. Constitución de 1917. Todo empezó durante la época del porfiriato en México. El presidente Porfirio Díaz concentró las atribuciones de los 3 poderes, situación que condujo a la Revolución de 1910 encabezada por Francisco I. Madero, quien logró quitar a Porfirio Díaz del poder y llegar a la presidencia. Pero después del asesinato de Madero se produce la Revolución Constitucionalista encabezada por Venustiano Carranza y por su triunfo se promulga la Constitución de 1917. Ya por último, déjenme decirles que la Constitución de 1917 ha sido vigente hasta la actualidad. Sin embargo, debido a las estrategias políticas de los gobiernos que han sido sucesores a la Constitución de 1917, se han efectuado reformas, derogaciones y ampliaciones a varios artículos de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, de la Constitución de 1917. Bueno, esto fue todo. Nos vemos hasta la próxima.